tu sangre. Gracias, Señor, gracias porque tú permitiste que cada vida viniera a este lugar con el propósito, Señor, de bendecirle, Señor Jesús. Sabemos que no vamos a salir diferentes, vamos a salir diferentes de este lugar, con nuestras fuerzas renovadas en tu Espíritu Santo. Te anhelamos, Espíritu de Dios. Ahora
Amén, Jaimito. Amén. Gloria a Dios. Paula, Carmenza, Andrés, qué bendición. Abran la Biblia, Mateo 5. Hoy iniciamos, ya vimos la gran mayoría de parábolas del Nuevo Testamento y algunas del Antiguo. Hace 8 días fue la del alfarero en Jeremías. Pero hoy vamos a iniciar con lo básico, con lo que Jesús comenzó a enseñar. Iglesia, necesitamos volver a lo básico, a escuchar lo que Jesús enseñaba. Jesús enseñó muchas parábolas, muchas, pero hoy vamos a iniciar con las bienaventuranzas. En el Nuevo Testamento, ahí en Mateo, se relacionan 8 bienaventuranzas, pero si buscamos y escudriñamos las Escrituras, aún en el Antiguo Testamento hay bienaventuranzas, aún, más que todo en los Salmos, Proverbios, aún están en el Evangelio de Juan, Santiago, Apocalipsis. Vamos a iniciar con las 8 bienaventuranzas que el Señor Jesús enseñó. Y vamos a leer Mateo 5. ¿Quiénes tienen Biblia? Amén. Amén. Veo Biblias. Amén. Carmencita, Margarita, ven atrás. Amén. Biblia. Dispositivos también móviles. Pero no se distraiga. Si le llega mensaje, no se distraiga. Ya ahorita lee los mensajes al final del servicio, para que podamos salir ligero a las 10. Gloria a Dios. Mateo 5 dice así, versículo 1. Viendo la multitud, subió. No les gustó lo de las 10, nadie dijo amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas. Estaba Jesús en este monte, el llamado monte o el monte del sermón. Para muchos estudiosos era el monte Eremos, al norte de Israel, en Galilea, entre Capernaum y Tabga, por los campos de Genesaret. Jesús comenzó su ministerio y este es uno de los mensajes principales de Jesús, las bienaventuranzas. Para poder ir entendiendo las bienaventuranzas, necesitamos poder lograr definir qué significa bienaventurados. Yo veo que en el diccionario Wiki enseña felicidad, fortuna, bienestar. La palabra bendición, la palabra latina bendición, viene también del término bienaventurado. Es una declaración de bendición. Se cree que en este monte, en el monte Eremos, Jesús multiplicó los panes y los peces. Para muchos estudiosos, se cree que Jesús allí enseñó la parábola del sembrador. Y aunque dice viendo la multitud, ¿cuál multitud? Ahí en Mateo 4, desde el versículo 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían ¿qué? Dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. ¿Qué hizo Jesús? Y los sanó a todos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea,
y del otro lado del Jordán. Ay, ay, ay. La multitud, al ver las señales, los prodigios, los enfermos sanos, los endemoniados libres, el Señor sanando a toda clase de adversidad, de enfermedad, de circunstancia, a todos ellos el Señor los sanó. Y comienza el capítulo 5 diciendo: viendo la multitud, de toda parte venían siguiendo a Jesús, porque su fama se extendía. Mira, si tú eres famoso, que Dios te dé la sabiduría, la humildad para controlar la fama. Pero Jesús era famoso antes, durante y todavía sigue siendo famoso. No hay ningún hombre como Jesús, ninguno. Las hazañas que hizo Jesús, nadie las ha hecho. Convertir el agua en vino, las tinajas, litros de agua, y pararlas la boda, el maestresala, y decir: dejaron el mejor vino que yo me he tomado es este, y lo dejaron para el principio. ¡Qué bendición! Lo dejaban para lo último, pero en ese momento como que la gente todavía estaba consciente y probaron el mejor vino, de tinajas de agua, y el Señor hizo el milagro. Caminar sobre las aguas, Jesús lo hizo. Ni Buda, ni Mahoma, ni el Papa, ni como lo quieras llamar, nadie ha caminado sobre las aguas como Jesús lo ha hecho. Calmar la tempestad, viento calla, enmudece, inmediatamente calmarse la tempestad. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, levantarse esa momia, envuelto en esas vendas, y respirar y andar. Ningún otro como Jesús, ninguno. Mira, Jesús manejó la fama, por eso iba todos los días a orar, se apartaba al monte y adoraba a Dios, y supo manejar esa fama, porque era famoso y es famoso, pero en ese momento, siendo Dios y hombre, manejó la fama. Como decimos aquí en Antioquia los paisas, no se le subió la fama a la cabeza. Vio al leproso, dice la Biblia, que se llenó de compasión y lo sanó. Mira, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, mira, dentro de la costumbre judía, los maestros, los que enseñaban, por lo general se sentaban. ¿Cómo así? ¿Sí? Mira que dice, voy a leer una cita. En Lucas 4:20, búscalo. Lucas capítulo 4, versículo 20. Lucas 4. Búscalo ahí en la Biblia. Dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo? Sentadito. Mira, Mateo 7:28. Vamos a ver si es esta así. Mateo 7:28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La fama de Jesús se extendía. En Lucas 6:20, aprovechemos, vamos para Lucas nuevamente, dice que no solamente eran los discípulos los 12, Jesús tuvo muchos discípulos. Obviamente, dentro de los discípulos que le seguían, allí estaban sus 12. Pero mira que dice: y viendo la multitud, subió al monte
y se sentó y comenzó a enseñarles. Lucas, ¿qué? 6:20, ¿qué dice? Vamos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Para muchos autores y teólogos, no solamente eran los 12 discípulos, eran grandes seguidores de Jesús. Los 12 discípulos fueron los 12 apóstoles, las ñañas, los amigos fieles, los que estaban ahí con él, para las que sea. Y como hemos aprendido, dentro de los 12 tenía sus 3 más cercanos, y de los 3 tenía el más íntimo, a Juan, ¿sí o no? El que se acostaba en el pecho a sentir el corazón del maestro. Pero era mucha la multitud y tenía muchos seguidores. Y se sentaba el maestro a enseñarles, porque todos los maestros enseñaban sentados. Mira, vamos a leer esto. Mateo 13:2. Mateo 13, versículo 2, yo creo que es este. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, ¿qué hizo? Se sentó. Porque en las escuelas, en las sinagogas, y todo maestro que enseñaba la palabra, ¿qué hacía? Se sentaba y enseñaba. Mira, Mateo 23:2. Siga ahí en Mateo 23. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Era la costumbre de los maestros enseñar sentado. Y Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Mira, el Señor enseñaba sentado, y por lo general los discípulos, los oyentes, eran los que estaban de pie. El maestro sentado en la barca, en el monte, pero los discípulos, los oyentes, de pie. Pues vamos a Mateo 5. Dice: bienaventuranzas. Las bienaventuranzas describen al discípulo ideal y sus recompensas presentes y futuras. Las bienaventuranzas viene de una palabra Macarios, bienaventurados, una palabra griega, Macarios, que significa gozo. Y este gozo, esta felicidad, este gozo debe ser un gozo sereno, intocable, autónomo. Es un gozo completamente independiente de todas las posibilidades y cambios de la vida. Es un gozo independiente, a ver, independientemente de la adversidad que yo esté pasando, yo tengo gozo. Yo soy bienaventurado. Independientemente si estoy aliviadito o enfermito, yo siento gozo, yo siento alegría, yo siento paz, porque yo tengo la certeza, la seguridad, la fe de que Dios tiene todo bajo control. Por lo tanto, yo soy bendito, yo soy dichoso y yo soy bienaventurado. Independientemente de la adversidad, bienaventurado. Independientemente de la circunstancia difícil, dichoso. Independientemente de la situación adversa, me gozo en el Señor. Mira, voy a leer en la versión, busco acá, en la versión Dios habla hoy. Dice: dichosos los que tienen espíritu de pobres. Dichosos. Mira, tiene que ver con gozo. Dichosos. Y no solamente esa palabra dichoso o gozoso, bienaventurado, me está hablando solamente del futuro. No. Alcanzaremos el gozo eterno, amén.
Pero esta bendición de estar gozosos también se puede disfrutar aquí en vida, aquí en la tierra. Dichosos, comenzó esta versión, dichosos, gozosos, bienaventurados. Mira, este sermón del monte, las bienaventuranzas, fue la declaración del reino. A ver, todos estaban esperando al Mesías, estaban esperando la declaración política como su agenda, estaban esperando esa declaración de libertad, esa declaración de ese nuevo reino que el Mesías iba a traer, de libertad en contra del imperio romano. Todos estaban esperando al Mesías político, al Mesías guerrero, al Mesías que les iba a traer la libertad del imperio que los tenía como oprimidos. Pero cuando el maestro comenzó a hablar sobre su agenda, sobre la declaración de ese nuevo reino, para muchos les sorprendió. Mira, totalmente diferente a lo que la nación de Israel estaban esperando del Mesías. No eran bendiciones políticas, no eran bendiciones materiales, no. Jesús expresó esa declaración que implicaban situaciones o implicaciones espirituales de ese nuevo reinado que Jesús estaba dando a nuestras vidas. Y en el versículo 3 comienza a declarar esas bendiciones y esas bienaventuranzas. Y comenzó diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu. Y cuando vemos quiénes son los pobres de espíritu, los de doble ánimo, no. Los desanimaditos de vez en cuando, no. O los almáticos que llamamos, que se mueven por emociones, no. Estaba leyendo varios autores de los que interpretan esta palabra pobres de espíritu. Y mira, nada que ver con las personas almáticas, ¿no? Tú y yo éramos pobres de espíritu. Y aquí tengo una interpretación. Permítame la abro. Dice: los que tienen espíritu de pobre, según la traducción Dios hablado. El autor dice aquí: los que ponen su confianza no en sus bienes materiales, sino en Dios. Tú y yo, en tiempos pasados, poníamos nuestra esperanza en las cosas materiales, en el trabajo, en la plática que tengo en el bolsillo o en el banco. Pongo mi confianza en personas, en mi jefe que me quiere tanto, en mi jefe, en mi primo político, el que me ayuda en todo, en mi tía millonaria, que siempre le pido y me da. Mira, pero un pobre de espíritu es aquella persona que pone su confianza en todos y en todas las cosas o en personas, menos en Dios. Tú y yo éramos pobres de espíritu. Ahora dice: mira, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué son bienaventurados los pobres de espíritu? Porque ya no están viendo, ya no están dependiendo de las cosas materiales, sino que dependen de Dios. Ese es el pobre de espíritu, que dejaron atrás su vida anterior, su confianza en sus cosas, o en la tía millonaria, o en el patrón, sino que ella pone su confianza en Papá Dios. Ese es el pobre de espíritu, que entregó todo, lo dejó todo como Mateo. Mateo, hijo de Alfeo, sígueme. Y dice la Biblia, dejándolo todo, sus riquezas, lo dejó todo, su puesto, su trabajo, lo dejó atrás. Y ahí es cuando se vuelve pobre de espíritu, porque ya no depende de las personas o cosas materiales,
sino que puso su confianza en Dios y le siguió. Mira, dice en la versión, voy a buscarla acá, en la versión palabra de Dios para todos: afortunados, es decir, bienaventurados, afortunados, dichosos, felices, los que reconocen su necesidad espiritual. Un pobre de espíritu se siente vacío espiritualmente. El pobre de espíritu ve la necesidad de buscar a Dios. Ese es el pobre de espíritu. ¿Por qué es bienaventurado? Porque ve la necesidad de buscar a Dios, de ser espiritual, ya no carnal, ya no mundano, sino que espiritual. Y no espiritual practicando el yoga, no espiritual con las velas encendidas o las velas aromáticas o de colores para que me den la buena energía o la buena vibra. Porque el término espiritual en este momento es muy amplio. Ya en los colegios ya no enseñan Biblia. Le dicen a los niños, tanto en colegios públicos y privados, si no ha pasado en el colegio desde su niño, gloria a Dios, pero en los colegios lo normal es ya en el Dios que usted crea, en el ser superior, en el superior que usted crea, ese es Dios. Cree en las velas, crean las velas. Cree en la Virgen, crean la Virgen. Ya no hablan de la Biblia, sino de un ser superior. Cuando hablamos de espiritualidad, o que somos seres espirituales, damos a entender que el único camino a la salvación es Dios, es Jesús, el que me lleva a Dios Padre. El camino, el único, se llama Jesucristo. Yo soy espiritual, tú eres espiritual. ¿Por qué? Porque ya eres nueva criatura, creíste en Jesús. Pobre de espíritu, porque ya viste la necesidad de depender de Dios, no en los bienes, no en la casa propia, no en el mega trabajo que tienes, no, dependes de Dios. Ese es el pobre de espíritu. ¿Por qué es bienaventurado? Porque vemos esa necesidad. Mira, los pobres de espíritu reconocen que no tienen bienes, entre comillas, no tienen bienes espirituales. Es decir, porque esa persona en esa situación tan difícil está llena de gozo y llena de fe. Y dice esa persona: yo no tengo eso. Me falta plática en el bolsillo y me estreso. Yo quiero ese Dios. Cuando ve la necesidad de buscar a Dios, es el pobre de espíritu. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Reconocen que no tienen bienes espirituales. Yo quiero tener la paz que ese varón o esa mujer tiene. Yo quiero tener, a pesar de la situación difícil, yo quiero tener la fe que esa mujer tiene. Reconoce esa necesidad de vivir en el espíritu. Mira, el pobre de espíritu reconoce que está espiritualmente quebrado, en bancarrota. Le falta el gozo, le falta la paz, le falta el amor, le falta la fe, le falta la bondad, le falta la templanza, le falta la benignidad, el fruto. Cuando reconocemos que nos hace falta el fruto, gloria a Dios, nos llama al Señor gozosos, bienaventurados. ¿Cuál es nuestra recompensa? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Cuando yo tengo la necesidad de buscar a Dios, soy pobre de espíritu, lo busqué, y como busqué a Dios a través de Jesucristo, lo busqué, soy bienaventurado, porque ya tengo la vida eterna. Ya el reino de los cielos ya es mío. Mira, el reino de los cielos, yo vivo en el reino de los cielos, no esperando a que yo me muera. Yo soy salvo y pertenezco al reino de los cielos
en vida. Creí en Jesús, ya pasé del reino de las tinieblas, pasé al reino de la luz, al de los cielos. Ya por lo tanto, pertenezco a Jesús. Aplausos. Cuando alguien te diga, yo quiero tener la paz que tú tienes, yo quiero ese Dios que tú tienes, yo lo quiero conocer, es esa persona, el tip es de esta noche, esa persona está sedienta y en ese momento es una persona pobre de espíritu, tiene sed, ve la necesidad de tener el Dios que yo tengo. Como doy buen testimonio, a pesar de las pruebas, me mantengo gozoso. A pesar de la situación adversa, doy gloria a Dios, levanto las manos, alabo, oro, leo Biblia, busco más a Dios. Cuando doy ese testimonio y la persona se me acerca, yo quiero conocer a ese Dios, esa persona está reconociendo esa necesidad, por lo tanto, se vuelve en un pobre de espíritu. Inmediatamente tengo que ¿qué? Atraparlo, coger y ganar esta almita para el Señor, porque ya no quiere depender más de sus cosas materiales, sino de quién, de Papá Dios. Mira, esta persona va con un corazón humilde ante la presencia de Dios y suplica misericordia y perdón. Aquí es cuando nos vamos de tantos ejemplos a la parábola del publicano y del fariseo. Pobre de espíritu, ¿quién? El publicano, porque ve la necesidad de misericordia, de perdón. Te necesito, Dios, te necesito. Y postrado llorando. Y el fariseo, yo diezmo de todo. Yo no soy como aquel publicano, pero ese publicano, orando, llorando, gimiendo, clamándole a Dios, es un ejemplo de un hombre pobre de espíritu. ¿Tenía el publicano plata? ¿Sí o no? Sí. Los publicanos, ¿qué? Tenían platica, vivían bien, vestían bien, pero veían esa necesidad. No dependía del dinero, no dependía de los bienes materiales. Comenzó a decirle, Señor, a pesar de la plata que tengo, a pesar de los bienes que tengo, a pesar de las casas que tengo, las propiedades, los bienes, me siento vacío. Necesito de tu perdón, necesito de tu amor, necesito de tu misericordia. Ese es un ejemplo vivo de un hombre con espíritu, pobre de espíritu. Mira, no somos salvos por nuestros propios méritos. Cuando reconocemos que no es por mis méritos, a ver, en esta cultura, en los trabajos, en los colegios, en las universidades, premian a los estudiantes o trabajadores por sus buenas obras. Sacó buenas notas, eso se llama meritocracia. Sacó buenas notas, le dan el diploma. Sacó 10 en el examen, le dan la medallita, lo premian. Hizo excelente su trabajo, fue el vendedor del almacén, el número 1, le dan su platica, su bono, porque nos enseñaron a la meritocracia, por mérito. Pero cuando logramos entender que la salvación no es por mérito propio, sino que es por su misericordia, por su favor y gracia, cuando yo entiendo eso, yo soy un hombre pobre de espíritu, porque yo veo la necesidad de que Dios me dé de su gracia. Yo veo la necesidad de que Papá Dios me dé de su misericordia y de su perdón. La salvación no es por méritos, no es por obras, dice en Efesios 2:8, si no estoy mal, para que nadie se gloríe. Es su amor y su misericordia.
El pobre de espíritu anhela reflejar el carácter de Jesús. Tú y yo somos llamados a reflejar que Cristo vive en mí. Su amor, su perdón. Pero ¿cuántos cristianos viven su vida, entre comillas, cristiana, sin perdonar a quien le hizo daño? ¿Cuántos cristianos viven como cristianos todavía con corazones amargados? Se dicen cristianos porque vienen a una iglesia cristiana y no. Llénate del perdón de Dios y somos llamados a reflejar el amor de Cristo, el perdón de Cristo. Somos instrumentos de reconciliación, no de daño, no de juicio. No, tú eres llamado a levantar, a restituir, a levantar y ayudar. Dios no te dio las manos para golpear y acabar de hundir a las demás personas. No. Los cristianos, lastimosamente, somos muy dados. Cuando una persona cae, la acabamos de ¿qué? La rematamos, la matamos y la acabamos de hundir y los hundimos y los acabamos. No tiene perdón de Dios. ¿Por qué? Porque nos creemos santos y no hemos quitado la viga que tenemos en el ojo y vemos la pajita del otro. Nos creemos muy santos y acabamos de ¿qué? De hundirlos. Pecador, pecadora, no merece venir a la iglesia. Y en fin. Pero tú eres cristiano, cristiana. Si ves que alguien falla, nadie está exento de pecado. Dice la Biblia. ¿Más que decir? Se me olvidó. El que crea que esté firme. Amén, gracias. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Somos llamados, nadie está exento de caer, nadie. Al decir nadie, pastores, cristianos de vieja data, cristianos de 30 años, cristianos líderes, en fin, alguien, alabanza, diácono, nadie está libre de caer. Pero hay una buena noticia si tú caíste. Dice la Biblia: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Dale gloria a Dios. El reino de los cielos es desde ya. Tú eres salvo, yo soy salvo. No tenemos que esperar a que pase el futuro, la muerte, no. Tú eres salvo y salva. Tú eres salvo y salva. Somos salvos. Eso sí, caminemos derechito, en santidad. Pero si alguno cae, abogado tenemos. Pobre de espíritu, reconozcamos la necesidad de buscar a Dios. No es en tus fuerzas, no es por tu talento, no es por tus habilidades que te va bien, no. Es la gracia, es el favor, la misericordia que Dios ha depositado sobre ti. Amén. Pobre de espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos vamos con esta bienaventuranza. Gozosos, dichosos, afortunados las personas que dependen de Dios, que reconocen a Dios como su necesidad, porque de ellos es el reino de los cielos. Ponte en pie, vamos a orar. Gracias por acompañarnos durante este servicio. Esperamos que Dios haya ministrado tu vida a través de la palabra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Hasta pronto. Bendiciones.